Esta herramienta es el primer LCR emitter de última generación 2 en 1, capaz de medir componentes SMD y componentes convencionales a alta precisión a través de unas pinzas Kelvin. Equipada con puntas rectas y puntas en curva, enchapadas en oro, nos permiten medir resistencias, condensadores, bobinas, diodos e incluso voltaje DC y AC. Podemos medir resistencias SMD, como por ejemplo esta de 100 ohmios, a una alta precisión como están viendo ahí, y aquí nos entrega el valor exacto y también el factor de calidad. Desde esta parte superior podemos cambiar la frecuencia de prueba hasta en 5 tipos de frecuencias distintas, y no solamente ello, también el voltaje de prueba, ¿no? Para probar componentes convencionales podemos cambiar las puntas, estas puntas rectas, a través de un puerto USB con unas puntas Kelvin, como estamos viendo ahí, y poder realizar las mediciones directamente con el componente, en este caso con una resistencia para nuestra prueba de 39K. A través de las puntas Kelvin podemos observar a una frecuencia de 100 Hz con un voltaje de prueba de 0.1 voltios. Tengo 38.67 kilo ohmios y también tengo el factor de calidad, que es un valor muy importante cuando medimos resistencias y sobre todo condensadores y bobinas. Por ejemplo, aquí vamos a probar este condensador de 220 microfaradios. Ponemos las puntas Kelvin y automáticamente tenemos una medida a 100 Hz o a 0.1 voltios. Tenemos una capacidad de 196.7 microfaradios, y algo importante aquí, lo que les decía, la resistencia serie equivalente, que es 475.8 miliohmios, ojo con el detalle, y el factor de disipación, que muy pocas personas conocen. Para este caso vendría a ser 0.0594 el factor de disipación. También podemos probar bobinas como esta es una bobina doble. Vamos a probar la inductancia y el factor de calidad Q en esta bobina, y me está dando un valor de 3.1 milihenry. Acá podemos observar la reactancia inductiva y también podemos observar el factor de calidad Q. Pues bien, aquí estamos con nuestra estrella, esta herramienta de gran valor de la compañía FNIRSI, el modelo LCR-ST2. ¿Qué es esta herramienta? Esta herramienta es un medidor LCR del tipo pinza de última generación, que nos va a poder permitir medir a una alta precisión condensadores, resistencias, bobinas, e incluso nos permite medir diodos y hasta voltajes de corriente alterna y corriente continua de hasta 30 voltios. Una herramienta de última generación que realmente no debe faltar en tu taller de electrónica. Vamos a abrir la caja para poderles mostrar, porque esta es la última versión de la serie de herramientas LCR emitter, es decir, medidores de LCR de la empresa FNIRSI. Vamos a abrirlo rápidamente para mostrarles. La verdad que es un equipo muy interesante. Es un equipo portátil. Esta herramienta es de suma importancia porque permite dos modos de trabajo: como una herramienta LCR emitter con pinzas para poder medir componentes SMD, sino también incluye unas pinzas del tipo Kelvin de alta precisión para medir componentes convencionales. Ok, aquí les muestro la pequeña bolsa, que es de nylon de alta calidad. La verdad que me impresionó la bolsa. Vamos a abrir el cierre para poderles mostrar qué es lo que trae la caja rápidamente. El certificado de haber pasado el control de calidad. Tenemos aquí un pequeño manual de disclaimer en donde te va a explicar, o mejor dicho, te va a responder algunas preguntas técnicas de cómo usarlo. Es un disclaimer, ojo con el detalle, es de importancia leer esto. También incluye el manual de usuario, una guía rápida en 2 idiomas, en inglés y en chino. Importante leerlo. En mi caso no fue necesario porque la verdad ya conozco las herramientas de FNIRSI, y este es un segundo modelo especialmente para componentes SMD y también para componentes convencionales.
¿Qué es lo que trae la bolsa? El cable de carga, el puerto USB convencional y el otro extremo con un puerto USB tipo C, como estamos viendo ahí. Las famosas pinzas Kelvin, ¿no? Estas son pinzas de gran valor para este equipo porque estas pinzas nos permiten medir con alta precisión en la modalidad de serie y paralelo los componentes, ya sea bobinas, condensadores y resistencias e incluso diodos y medición de voltaje a una alta precisión. ¿Por qué? Porque estas son pinzas exclusivas para medidores LCR. Esto ya lo hemos hablado en el video anterior cuando hablamos de otro medidor, pero no portátil. Este es portátil y de última generación. Este es mucho más versátil. Ojo con el detalle. ¿Qué más trae este equipo? Un plate para poderlo pegar en alguna superficie. Esta parte es, tiene una pegatina que se saca, y aquí con esto podemos pegarlo en algún lugar de nuestro laboratorio porque el equipo es magnético, como lo vamos a ver luego. Vamos a ponerlo esto por acá. Incluye también dos puntas en forma de curva para acceder a ubicaciones como por ejemplo tarjetas con componentes SMD en donde no llega las puntas fijas. Podemos utilizar estas puntas curvas de gran valor y de suma importancia, que podemos cambiar las puntas que vienen. Este equipo trae puntas rectas, podemos cambiarlas por estas puntas curvas cuando así lo deseen. Ojo con el detalle, las puntas de medición, estas y las que trae, que les voy a mostrar, las puntas rectas, son bañadas en oro para permitir una alta precisión cuando realizamos las pruebas. ¿Y qué más trae? Trae una pequeña tarjeta para realizar las pruebas de resistencia como referencia. Ahí podemos observar de 0 ohmios, 1 ohmio, 10 ohmios, 100 ohmios, 1K, 10K, 100K, 1 mega, 10 mega ohmios, para poder realizar la calibración, si así lo desean, como lo vamos a explicar después en este video. Este es interesante porque me va a permitir calibrar el equipo cuando yo lo desee a diferentes valores de resistencias. Y también obviamente aquí trae nuestra estrella, esta herramienta LCR de la compañía FNIRSI. Ahí pueden observar, la verdad que es bien liviana. Y en estos momentos les voy a explicar algunas características técnicas importantes a tener en cuenta. Este es el FNIRSI LCR ST2. Tiene una pantalla en Full HD a color de 1.47 pulgadas. Ahí estamos viendo la pantalla. Incorpora internamente una batería de litio de 300 mAh que me va a permitir tener una duración aproximada de 3 horas según el fabricante de uso continuo del equipo. Tiene un puerto de carga USB tipo C, ¿no? Como ya lo hemos visto, pueden utilizar cualquier cargador de 5 voltios y utilizar el cable que les he mostrado anterior, USB tipo C, ¿no? Este cable. A través de este cable vamos a poder cargar el dispositivo de una manera eficiente con cualquier cargador de celulares de 1 amperio o 2 amperios sin ningún problema. Esto es configurable, como lo vamos a ver. El idioma de trabajo lo podemos configurar como inglés o chino. Permite la calibración a través de este módulo para poder calibrar el equipo con diversos valores. Permite la opción de apagado automático, un auto shutdown. Lo puedes configurar para que no se ejecute el auto shutdown o que se apague automáticamente cuando no se utiliza después de 5, 15 o incluso 30 minutos. Esto es configurable, como lo vamos a ver. El idioma de trabajo lo podemos configurar como inglés o chino. Permite la calibración a través de este módulo para poder calibrar el equipo con diversos valores de resistencia, y no solamente ello, en circuito abierto y circuito cerrado, como lo vamos a explicar después durante la calibración. El brillo y el sonido se puede ajustar, es decir, se puede cambiar. Permite un reconocimiento automático sin seleccionar debidamente un dispositivo, es decir, tiene un modo automático que nos va a permitir reconocer lo que estamos midiendo, ya sea una resistencia, un condensador o una bobina, así como también tiene los modos manuales para poder medir directamente resistencias, directamente bobinas o condensadores, y no solamente ello, el rango para medir capacitores o de capacitancia es de 1 picofaradio hasta 22 milifaradios. El rango de la inductancia es de 1 microhenrio hasta 10 henrios.
y el rango de resistencia es de 10 miliohmios hasta 10 megaohmios. Ojo con el detalle, este equipo mide en 4 niveles de voltaje, permite realizar las mediciones de 0.1 voltios, 0.3 voltios, 0.6 voltios y hasta 1 voltio. Permite realizar las pruebas en diversos tipos de frecuencia, hasta 5 frecuencias, desde 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz y hasta 100 kHz. Y no solamente ello, permite hacer un barrido, un escaneo completo de la frecuencia de medición, como lo vamos a ver después en este video. La verdad que es una herramienta interesante, pero muy versátil. Aquí podemos observar las puntas bañadas en oro, rectas, que se pueden cambiar, como les he dicho, muy fácilmente, retirando estos tornillos laterales y ubicando las puntas curvas para poder acceder a componentes SMD que se encuentran en la tarjeta PCB, que es difícil de acceder. La verdad que interesante. En estos momentos vamos a encender el equipo para poderles mostrar. Voy a quitar la pegatina. Miren, el equipo es completamente nuevo. Ahí les estoy mostrando. Acá podemos observar el puerto USB tipo C. También les hablaba que el equipo es magnético, es decir, esto lo pegan en una superficie y esto lo pueden tener ahí sobre su taller de electrónica o en algún material metálico. Se puede pegar automáticamente porque tiene una parte magnética en la parte posterior. Ahí les estoy mostrando. Y vamos a empezar encendiendo el equipo, presionando el botón de power por unos segundos. Acá presiono el botón de power por unos segundos y luego suelto y ahí se enciende la herramienta. Me pide ponerlo en inglés o en chino. Voy a dejarlo en inglés, obviamente, y con esta rueda de selección yo puedo moverme, miren, y también puedo presionar para seleccionar. Aquí lo voy a dejar en inglés, y aquí empiezo. Esta es la pantalla de acceso general, la pantalla principal. Aquí me permite medir LSR, me permite medir, escanear, ojo con el detalle que lo vamos a ver después, permite escanear todo a diferentes frecuencias y realizar pruebas a diferentes frecuencias y voltajes. La parte de scan me permite clasificar, ojo con el detalle, clasificar componentes para el tema de laboratorios. Yo, por ejemplo, quiero medir varios componentes de manera rápida con un valor determinado y puedo seleccionar esta opción de clasificación para poder medirlos con una referencia específica, ya sea de resistencia, condensador o bobina, y el instrumento me va a comenzar a medir y clasificarlo y decirme si está en buen estado o no. La verdad que lo vamos a ver, es impresionante. Permite medir voltaje de hasta 30 voltios en corriente AC y DC, y finalmente las opciones de seteo que les voy a mostrar en estos momentos. Aquí puedo seleccionar el lenguaje, ¿no? Vuelvo a presionar y bajo. Yo puedo seleccionar, ojalá en inglés, presiono acá, subo, acá está el idioma, la velocidad. Si quiero que haga mediciones lentas o rápidas, yo lo voy a dejar en lento. Para este video de revisión me permite obviamente hacerlo de una manera lenta, pero también lo puedo poner, ¿no?, aquí en rápido, ¿no? Voy a dejarlo en lento. Luego me permite, cuando yo le encienda, en donde quiere que aparezca en la página principal. Por ejemplo, yo le puedo decir que aparezca en la medición LSR de una manera suite, con filtros para medir voltaje, o la pantalla principal. Voy a dejarlo ahí en la pantalla principal. La orientación, ojo con el detalle, el equipo me permite, voy a salir de aquí para que lo logren ver, me permite, vamos a poner en LSR, me permite medir dispositivos, ya sea si yo sea una persona que es diestra o zurda. Por ejemplo, aquí me permite medir el dispositivo de una manera mostrándome en pantalla para derechos, y si yo soy zurdo, automáticamente la pantalla se invierte, ahí están viendo, y me va a permitir medir lo que deseo de una manera mostrándome la pantalla, invirtiendo el sentido de la pantalla. Miren, automáticamente me la invierte. Ahí están viendo, me la invierte, ¿ok? La página de inicio, la orientación, si yo quiero ponerlo en automático, está en automático. Si yo soy derecho o si soy izquierdo, ahí yo lo puedo seleccionar. El brillo de la pantalla, yo puedo seleccionar aquí más o menos brillo, voy a dejarlo en 100%.
El volumen también lo puedo seleccionar, si me incomoda el volumen lo puedo cambiar la intensidad del volumen. El auto shutdown, lo que les hablaba, auto power off, está en apagado ahorita, pero yo lo puedo seleccionar que después de 5 minutos se apague automáticamente cuando no lo utilizo, para preservar la vida útil de la batería 15 o 30, o dejarlo en off, ¿no? La calibración, lo que les hablaba, yo puedo calibrar el equipo. Acá, por ejemplo, en varias formas de calibración. Este es en circuito, en short circuit, ¿no? SC, en circuito cerrado. Si yo presiono esto, yo quiero calibrar en circuito cerrado, mantengo presionadas las puntas cerradas ahí, aquí, cerrado, ¿no? Y yo le doy que empiece la calibración, ¿no? Ahí. Está listo y ahí empieza, por ejemplo, ahí están viendo, empieza la calibración y ahí va a comenzar a calibrar en porcentaje. Acá están viendo el porcentaje, ¿no? 10%. Es muy, pero muy interesante porque me va a permitir calibrar a diferentes, no solamente en circuito cerrado, acá está en circuito cerrado, en circuito abierto, y también con la tarjeta para poder medir la resistencia, que lo vamos a ver luego. Ahorita les voy a mostrar. Ahí está el 25%, está el 90%, 95% y terminó. El circuito cerrado, yo puedo calibrar también a un ohmio. Vamos a calibrarlo a 1K, ahí, en 1K. Y aquí busco la referencia de 1K, ¿no? Acá. Y ahí lo estoy calibrando. Lo pongo ahí y le doy, ¿no? Acá. Que empiece la calibración a 1 kilo ohmio. Ahí están viendo. Está en 5%. Vamos a ponerlo ahí para que lo vean mejor. Está al 10%, ¿no? Y el 90, 95, y ahí terminó, completado su set. Perfecto. Para eso sirve esta tarjeta, pero también obviamente para medir, que es lo que vamos a ver luego. Y así pueden hacer diferentes tipos de calibraciones con valores, ¿no? Y finalmente también tenemos la calibración en circuito abierto ahí, sin cerrar las puntas. Yo puedo empezar la calibración. No lo voy a hacer para no hacer más grande el video. ¿Y qué más tiene? Calibración, el about, es acerca de la versión, está en la versión de fábrica 1.4. Este dispositivo se puede actualizar, se puede hacer un upgrade de firmware, dependiendo del fabricante. En este caso, el fabricante entrega el firmware en la página oficial y de ahí podemos realizar el upgrade de firmware. Hay que leer el manual, obviamente. No se lo voy a explicar porque es muy sencillo la actualización, ya lo hemos explicado en otros videos cuando hemos revisado equipos FNIRSI. Y finalmente tenemos los seteos de fábrica. Si yo quisiera setear de fábrica, yo podría poner en OK aquí, seteo de fábrica, para que me lo regrese al valor oficial, al valor por default como me llegó el equipo. Lo voy a dejar en cancel para que no me permita realizar el seteo de fábrica. Y ahora vamos a empezar con nuestras pruebas aquí en LSR. Vamos a empezar aquí y aquí vamos a entrar en el tema automático. En auto vamos a ver, yo puedo desde aquí poder medir, realizar mediciones en automático, es decir, sin ningún modo manual. Por ejemplo, el modo manual para poder medir resistencias, condensadores, bobinas. Y luego me permite medir diodos, como vamos a ver luego. Y finalmente regreso a auto. En auto yo lo voy a dejar en auto para poder medir, por ejemplo, en modo auto él podría medir, por ejemplo, resistencia de 100 ohmios. Vamos a ver ahí. Ahí están viendo 10.02 ohmios. Resistencia de 10K. Miren. 9.98. Si yo desde aquí le doy el botón de power, ¿no? Lo presiono, es el hold. Ahí están viendo, es el hold. Si yo suelto, se mantiene la medición. Si yo vuelvo a presionar hold, libero, ¿no? Libero el hold. Esto es para medir resistencias. Y ahora vamos a medir algunos componentes, por ejemplo, componentes normales. Desde aquí voy a medir con la pinza automáticamente. Miren, 220 ohmios, me está marcando 218.4 ohmios. Miren el factor de calidad, 0.002001, el factor de calidad Q, acá a la derecha. Y aquí yo estoy midiendo a un nivel automático, lo está reconociendo. Vamos a medir condensadores, por ejemplo, este condensador. Este es un condensador de paso, este de 2.2 microfaradios, 2.2 microfaradios, vamos a ver, voy a ponerlo así para que lo pueda ver, miren, 2.19. Y algo interesante, miren acá abajo,
este valor R, que es la resistencia serie equivalente. Miren, 173.1 miliohmios, el ESR. Y algo interesante, el factor de disipación D, que en este caso es 0.0018. El factor de disipación D, acá, es un valor interesante e importante cuando medimos condensadores que no te lo da un multímetro convencional. Este factor de disipación me permite saber que también está el dieléctrico o el aislante que incluye cada condensador, y ese factor de disipación tiene que ser un valor muy pero muy bajo, al igual que el ESR. Miren el ESR y el factor de disipación. Perfecto, ¿están viendo? Ok. De esta manera el modo automático me permite trabajar de una manera simple, automáticamente. Funciona bastante bien, pero yo no deseo el modo automático. Vamos a regresar. Yo deseo medir resistencias, por ejemplo acá, ¿no? Resistencias aquí. Vamos a medir otra resistencia, esta otra resistencia, por ejemplo, de azul, rojo, naranja, que es 62K. En modo resistencia, 62K me marca 59.94. Varía el valor un poco porque no estoy haciendo un contacto directo, como están viendo acá. Para ello es importante este tipo de puntas utilizarlo para componentes SMD, y ahí sin apagar incluso yo podría retirar esto, ¿no? Es un puerto USB, y poner obviamente nuestras puntas Kelvin, que ya les había explicado en el video anterior qué función cumplen las puntas Kelvin. Vamos a conectarlo directamente acá al puerto USB, ahí, perfecto. Vamos a la derecha, y desde aquí yo ya podría hacer las pruebas de una manera más eficiente. Ahí les voy a mostrar. Estamos en modo resistencia. Vamos a poner acá y acá. Este es 220 ohmios, miren. Ya el valor es estable, 218.5 ohmios, ahí están viendo. Y de esta misma manera yo podría cambiar acá también los valores, ¿no?, de la frecuencia y el voltaje, ¿no? Ahí están viendo cómo varía ligeramente el trabajo en función a la frecuencia y el voltaje. Ahora vamos a condensadores para seguir haciendo pruebas. Ya, esto de acá no lo vamos a usar. Vamos a usar otro condensador. Vamos a usar este otro condensador de 470 microfaradios. Miren. Esta huevada de cuánto es. No. Calla, concha tu madre. Claro. Vamos a usar este otro condensador para la siguiente prueba. Este es un condensador de 470 nanofaradios. Miren, 470 nanofaradios. Ahí. Automáticamente me está marcando 476.8 nanofaradios. El factor de disipación, lo que les hablaba, es muy pero muy importante el factor de disipación. Y no solamente ello, es un condensador y me está marcando la resistencia serie equivalente, ¿no?, en función al condensador. Acá yo puedo variar la frecuencia, miren. En función a la frecuencia, la LSR varía y el factor de disipación ligeramente varía, y también el voltaje, ¿no? Ahora aquí yo puedo mostrarles, ¿no?, a esa frecuencia y a ese voltaje. Y acá hay algo interesante que quería mostrarles. Vamos a regresarlo acá a condensador. Acá hay algo importante que quería mostrarles. 0.6, vamos a dejarlo acá, ahí, ¿no? 475 nanofarads. Acá hay algo importante que quería mostrarles. Miren, acá está el nivel de la batería, ¿no?, el factor de disipación, la resistencia serie equivalente que les hablaba. Y acá hay algo importante. Yo salgo de acá, presiono y me voy al modo escaneo, ¿no?, lo que les hablaba, el modo escaneo. Le doy a aceptar y miren,
ahí comienza a escanearme a diferentes frecuencias, las 5 frecuencias de trabajo, y me da los valores mucho más exactos a través de un escaneo, teniendo en cuenta las medidas en serie y en paralelo. Miren, vamos a usar este otro condensador para la siguiente prueba. Este es un condensador de 470 nanofaradios. Miren, 470 nanofaradios. Ahí. Automáticamente me está marcando 476.8 nanofaradios. El factor de disipación, lo que les hablaba, es muy, pero muy importante el factor de disipación. Y no solamente ello, es un condensador y me está marcando la resistencia serie equivalente, ¿no?, en función al condensador. Acá yo puedo variar la frecuencia. Miren. En función a la frecuencia, la LSR varía y el factor de disipación ligeramente varía, y también el voltaje, ¿no? Ahora, aquí yo puedo mostrarles a esa frecuencia y a ese voltaje. Y acá hay algo interesante que quería mostrarles. Vamos a regresarlo acá a condensador. Acá hay algo importante que quería mostrarles. 0.6, vamos a dejarlo acá, ahí. 475 nanofaradios. Acá hay algo importante que quería mostrarles. Miren, acá está el nivel de la batería, ¿no?, el factor de disipación, la resistencia serie equivalente, el que les hablaba. Y acá hay algo importante. Yo salgo de acá, presiono, y me voy al modo escaneo, ¿no?, lo que les hablaba, el modo escaneo. Le doy a aceptar, y miren, ahí comienza a escanearme a diferentes frecuencias, las 5 frecuencias de trabajo, y me da los valores mucho más exactos a través de un escaneo, teniendo en cuenta las medidas en serie y en paralelo. Miren, acá está en modo resistencia. Voy a cambiarlo, obviamente. Estoy en modo resistencia. Ahí en condensador. Ahí comienza a hacer las pruebas. Miren, a diferentes frecuencias, tanto en serie, medición en serie y en paralelo con las puntas Kelvin. Estamos hablando de 470 nanofaradios. Y miren, a diferentes frecuencias, cómo varía la medición, ¿no?, en función a la frecuencia. Y acá está el factor de disipación, algo muy, pero muy importante cuando medimos condensadores. Esta es la manera correcta de poder medir condensadores con un LCR emitter. Y este equipo es tan extraordinario que me permite hacer un escaneo y me va mostrando en línea para mediciones en serie y en paralelo, y me muestra no solamente la frecuencia, sino los valores de las mediciones en serie y en paralelo, y también el factor de disipación. Obviamente yo podría aquí cambiar el voltaje, incluso el voltaje de medición. Miren cómo va cambiando, ¿no?, a 1 voltio incluso. Comienza a escanear. Ahí les estoy mostrando, comienza a escanear. Vamos a dejarlo en 0.6. La verdad que es muy, pero bien interesante. Salgo a LCR emitter y ahora vamos a regresar nuevamente aquí en el LCR emitter, y ahora vamos a medir condensadores electrolíticos. Vamos a medir este de acá. Es un condensador electrolítico de 3300 microfaradios. No necesito descargarlo. Si yo deseo lo puedo hacer. No me interesa la polaridad. 3300 microfaradios. Vamos a ver. Y miren cuánto me marca. 3.1 milifaradios, que convertido es 3100 microfaradios, ¿no?, a una frecuencia. La resistencia serie equivalente 45.3 y el factor de disipación. De igual manera, yo aquí, como les decía, podría hacer un modo switch para poder realizar la medición en serie y en paralelo, el factor de disipación, el ESR, que ya también hemos hablado mucho aquí en mi canal de YouTube, el ESR, y si yo deseo, como les indicaba, yo podría también ir a hacer un escaneo para escanear a diferentes frecuencias. Miren, acá están en condensador, bobina y condensador. Ahí estamos viendo a diferentes frecuencias cómo él escanea, ¿no? Ahí les estoy mostrando cómo escanea de una manera adecuada, mostrándome las mediciones en serie, en paralelo, a diferentes frecuencias, va escaneando, y aquí el factor de disipación, como lo hemos visto en la parte anterior, ¿no? Perfecto. Y finalmente vamos a regresar acá al modo LCR. Vamos a medir otra cosa.
bobinas, por ejemplo. Para el caso de la bobina vamos a medir esta bobina doble, ¿no? Vamos a ver cuánto me mide. Acá. Y acá. Y automáticamente me mide 3.64 milihenrios, la resistencia equivalente y el factor de calidad, que es un valor muy pero muy importante. Ojo con el detalle, mientras mayor sea el factor de calidad es mejor, más alto sea es mejor. 3.68 milihenrios y lo doy en modo switch. Ahí me está midiendo los valores en serie y en paralelo, ¿no? Igual la resistencia y el factor de calidad, ¿no? Y también yo podría aquí, obviamente, vamos saliendo de aquí, escanear, ¿no? Acá, escanear, y ahí comienza a escanear a diferentes frecuencias, ¿no? Y los valores, y el factor de calidad, ¿no? El factor de calidad Q. Acá comienza a mostrarme el factor de calidad automáticamente y las diferentes mediciones en serie y en paralelo con las puntas Kelvin. Impresionante, ¿no? Hace un barrido, un escaneo de todas las frecuencias, la verdad que muy pero muy interesante. Bien, en esta siguiente prueba vamos a ver la capacidad que tiene este equipo de poder clasificar de una manera adecuada en qué estado está cada componente. Para ello vamos a hacer una prueba con resistencias. Tenemos acá 4 resistencias. De estas 4 resistencias tengo 2 de 220 ohmios, que va a ser nuestras resistencias bases, y otras 2 de diferentes valores que están muy por encima. Esta, como ya lo hemos visto, de 62K y esta otra de acá de 22K. Ahí están viendo 22K. Ok, entonces vamos acá, vamos a cambiar a sort, que es clasificación. Ahí, clasificación. Y como vamos a medir resistencia de 220 ohmios, rojo, rojo, marrón, vamos a clasificar el dispositivo poniendo el valor nominal y el valor de la tolerancia. En este caso la tolerancia vamos a dejarlo en 5%, pero vamos a cambiar el valor nominal, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es ir para allá, acá, vamos a cambiarlo a 220 ohmios, que no sea 100, acá no, acá me muevo, acá, le pongo 2, ¿están viendo? Me muevo, le pongo 2 y ahí, ok, tenemos valor nominal 220 ohmios y la tolerancia del 5%. Estamos en resistencias y vamos a empezar nuestra prueba midiendo primero esta resistencia. Él lo que va a hacer es, va a medir cada uno de los dispositivos, en este caso las resistencias, teniendo en cuenta el valor de 220 ohmios y la tolerancia del 5%. Si está dentro del rango del 5%, te va a pasar un check indicándote que el dispositivo está en buen estado. Vamos a hacer esa prueba. Voy a poner la resistencia 218.5, me dice pasó, es decir, pasó la prueba. Ahora vamos a poner la otra resistencia, una resistencia también de 220 ohmios, acá. Pasó, miren, pasó, 217.6 está dentro, dice que está con una diferencia de 1.11%, ¿no? Con respecto a los 220 ohmios, o sea, la tolerancia está dentro, por debajo del 5%. Y ahora vamos probando con esta de 62K, bien impresionante el equipo, ahí, y automáticamente me dice que no está en el rango y que el valor es 61.80 kiloohmios y miren, 9.999% de diferencia, o sea, se pasa por encima y te va clasificando los componentes. Este de acá, por ejemplo, es de 22K. Vamos a ver qué me dice, 22K. También me dice que es un error, que mide 21.48 kiloohmios, que debería estar dentro de 225%, y me dice de que está desfasada de 9.563%, o sea, impresionante. De esta manera yo puedo medir en lote una gran cantidad de componentes, ya sea resistencias, condensadores o bobinas,
sorteando o clasificando lo que está en buen estado y lo que no está en buen estado. Impresionante realmente, ¿no? Y continuando con las pruebas, vamos a las siguientes últimas pruebas. Tenemos la prueba de voltaje. Puedo medir voltaje en DC o AC. Vamos a hacer aquí la prueba rápida. Voy a cambiar las puntas porque estas puntas son demasiado grandes. Y como ven ustedes, yo puedo cambiar las puntas así directamente, sin apagar el equipo, de manera automática. Ahí está. Ahí está, de manera automática. Y vamos a medir el voltaje en esta batería LiPo. Este es de una marca conocida, 300 mAh, la misma capacidad que trae el equipo. Este trabaja de 3.8 voltios hasta 4.2 voltios. Vamos a ver. Vamos a ver el nivel de voltaje. ¿Cuánto me mide? Ahí. 3.97. Voy a capturarlo para que lo vean. Y miren la polaridad, el más arriba y el menos abajo, ¿no? 3.98 voltios. Y si yo invierto y mido así, ahora miren, voy a cambiar, está el positivo arriba y el negativo abajo, pero aquí ahora la prueba va a ser a la inversa. Entonces quito el hold y ahora voy a medir el voltaje nuevamente en sentido inverso hasta, ojo con el detalle, hasta 30 voltios AC o DC. Ahora me está marcando 4.01 y ahora miren la polaridad invertida, ¿no? El menos arriba y el más abajo, es decir, me está indicando que este punto de la medición es negativo y este otro punto es positivo. 4 voltios, interesante, ¿no? Ok, vamos a quitarle el hold y finalmente, ya para concluir este video, salimos de acá. Configuración ya lo hemos visto en LCR Meter, ¿no? Hemos visto resistencias, ¿no? En automático, resistencias, condensadores, bobinas, y también me permite medir diodos. Vamos a medir diodos acá, estos dos diodos, en sentido directo o inverso su voltaje de conducción. Miren, 0.42, si yo lo invierto, igual me lo mide, porque lo mide con un voltaje AC en un sentido y en otro. Miren, 0.5 y aquí 0.52. La verdad que es una herramienta interesante, de gran valor, si tú trabajas en el campo como ingeniero o técnico, haciendo reparaciones, o incluso para tu trabajo de laboratorio. Muy, pero muy importante tener en cuenta esta herramienta, cortesía de la empresa FNIRSI, el modelo LCR S72. Ahora sí, vamos a ver las conclusiones y recomendaciones. La verdad que es un equipo altamente confiable, de alta precisión, contiene dos puntas bañadas en oro, rectas, y también pueden ser cambiadas por dos puntas en curva para llegar a componentes SMD. Como hemos visto, este equipo puede medir componentes SMD, ya sea resistencia, bobinas o condensadores, e incluso el valor de voltaje de conducción de un diodo con componentes SMD. Y si no quisieras utilizar componentes SMD y quieres probar componentes convencionales, cambia las puntas y ubicas las puntas del tipo Kelvin, como estamos viendo acá, ahí, para poder medir componentes convencionales, y no solamente ello, incluso voltaje AC y DC hasta 30 voltios. La verdad, una herramienta de alta precisión que no solamente puede ser usado como ingeniero de campo en las reparaciones que puedes hacer, sino también en tu laboratorio para poder hacer incluso clasificaciones a una muy alta precisión. Una herramienta altamente recomendable, y obviamente lo estamos viendo aquí en mi canal de YouTube. Si realmente te interesa esta herramienta, aquí en la descripción de este video te estoy dejando el enlace de compra para que puedas adquirirlo directamente desde el enlace, y no solamente ello, también ver sus características técnicas más importantes que realmente hemos descrito en este video. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like en mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal
de mi gran comunidad de electrónicos de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente ello, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.